Bueno, pues bloque de la unidad 3, ¿no? De inglés, Unit 3, que como decía es ya la última para la prueba de diciembre. Son unidad 1, 2, 3 en lengua, Unit 1, 2, 3 también en inglés. Bueno, pues aquí estamos, Unit 3, ya la tenéis abierta, como hemos dicho, etcétera. Tenéis desde, bueno, ya está abierta desde el día 4 hasta el 24 de noviembre, ¿vale? Para si hacéis los ejercicios, para poder entregarlos. Y hoy nos vamos a centrar en el primer punto de gramática, ¿no? Como hay dentro de Theory and Resources, la primera entrada, la que dice Grammar Possession. Bueno, en esta sección, que está dividida en dos partes, hoy vemos una primera parte y la semana que viene la siguiente, vamos a hablar, claro, como indicáis, de la posesión, de las formas que tenemos en inglés de hablar de alguien que es dueño de algo, ¿vale? Vamos a empezar por lo que se llama the possessive, lo que en mis tiempos era el genitivo sajón, que se decía salud. Hoy la gran mayoría de gramáticas, eso de genitivo sajón, no lo dicen y hablan del posesivo, el posesivo, el posesivo. Bueno, esta es una estructura en inglés, muy del inglés, es decir, que no vamos a tener nada comparable. Me refiero a comparable que sea exactamente igual en castellano y que equivaldría a la estructura nuestra en castellano que decimos, por ejemplo, el coche de Juan, la madre de mi novia, la botella de agua. Pues esas estructuras que en español, como veis, utilizamos con un nombre, la preposición de, etcétera, en inglés se representarían de otra manera, a través de esto que llamamos el posesivo. La mejor manera, aunque ahí te lo describe más, pero la mejor manera es verlo a través del ejemplo. John's house y Miriam's car es el posesivo en inglés y la casa de John, el coche de Miriam, es la versión en español. ¿Vale? Entonces, esa estructura de posesivo equivale a esa estructura en castellano con la preposición de. Es que es muy diferente, muy diferente. Bueno, ¿cómo llego yo de la casa de John a John's house? Bueno, en inglés esa estructura del posesivo se compone de tres elementos, tres piezas, como queráis llamar. La primera es el nombre, puede ser un nombre común o un nombre propio, del dueño o de los dueños de aquel objeto o cosa de la que estamos hablando. En el primer caso hablamos de la casa, su dueño es John. En la segunda hablamos de un coche, que su dueño es Miriam, o su dueña es Miriam. Entonces, en inglés, en esa estructura del posesivo, insisto, lo primero que coloco, lo primero que pongo en esa estructura, con lo que comienza, con la palabra que comienza esa estructura, es el sustantivo que indica el o los dueños del objeto que estamos hablando. A continuación, y pegado justo a esa palabra que habla del dueño, pongo una coma alta que llamamos apóstrofo, esta misma que utilizamos en la forma abreviada de los verbos, seguido de una S. Y ahí ya sabes que es Exactamente, ahí está. Ese es el rasgo, como dice Adela, que nos identifica que estamos ante un posesivo. Nombre del dueño o de los dueños, apóstrofo, perdón, y la S. Y ya solo me queda, y sería el final de la estructura, con lo que se cierra la estructura, el nombre sustantivo que se refiere al objeto normalmente del que esa persona o personas son dueños. House, car. Por eso la casa de John, y además veis que la estructura en inglés le da un poco la vuelta con respecto al español, sería John's house. Dueño, el apóstrofo y la S, y después lo que posee. O el coche de Miriam. Miriam's car. El dueño, el apóstrofo y la S, y lo que posee. en español. Sí, sí, literalmente literalmente, totalmente. O sea, es que a veces muchos comentáis, ay, pero es que esto se hace al revés, ¿no? Y yo digo, no, aquí sí, aquí sí que se hace literalmente al revés. Sí, sí, totalmente. Vamos a hacer algún ejemplo así para que también veáis. Pues yo tengo, por ejemplo, bueno, lo pongo en español y ahora lo vamos traduciendo. El reloj de mi primo.
y así recordamos lo de la familia. Reloj de mi primo, eso es en castellano. Vale. Ahora, vamos entonces esto a pasarlo con según el posesivo. ¿Os acordáis cómo se decía mi primo en inglés? My, bueno, no pasa nada, cousin, ¿vale? My cousin. Lo pongo primero porque, como digo, es el sustantivo que habla de, en este caso, del dueño de un objeto. El siguiente paso, La puedes transferir a ese, ¿no? ¿vale? My En este cousin. caso se pone tres, o se pone exactamente el reloj. Reloj, directamente reloj. Esa es una buena pregunta la que hace Alejandro. Claro, en castellano diríamos el reloj, con lo cual uno diría, oye, pues yo también tengo que poner en inglés. Directamente el sustantivo sin el artículo y sin nada. My cousin's watch, que reloj de pulsera es así, ¿vale? No ponemos the watch, sino my cousin's watch, ¿vale? Y ahí ya tendríamos el posesivo. El reloj de mi primo en inglés, my cousin's watch, ¿vale? Entonces, teniendo claro los tres elementos y el orden en el que van, no debería haber ningún problema, porque además los ejercicios que se propongan con esto, ahora vamos a practicarlo, pues siempre serán de tal manera que tú tengas toda la información y que lo que tengas que hacer es como o reordenarlo o ponerlo y tal, ¿vale? Y eso es ponerlo. Sí, sí, así, Claro. tal cual. Eso Bueno, es- sí, pues, claro, hay como que prestar cierta atención, decir, oye, mira, esto también, Claro, ponerlo al revés. Sí. exactamente, que crea tanta confusión esto del orden de la pregunta, pero bueno. Sí. Eh, Como digo, entonces, el significado original es para hablar del dueño o los dueños de algo. Pero también se puede utilizar para hablar de relaciones familiares. Esto que decimos, la madre de mi marido, el novio de la prima. Pues realmente ahí no es que una persona sea dueña de otra, pero se utiliza también esta estructura del posesivo para marcar esas relaciones familiares, ¿no? My teacher's wife, pues la esposa de mi profesor. Juan's mother, la madre de Juan. Cuando hablamos de un miembro de la familia, en el lugar donde antes iba el nombre que habla del objeto, irá siempre un sustantivo que hable de un miembro de la familia. Hijo, hija, marido, esposa, abuelo, abuela, etcétera. ¿Vale? Veis que ese segundo nombre, aquí arriba, como hablábamos del dueño de algo, poníamos house o car, el objeto. Cuando hablamos de la familia, en ese segundo posición, ese sustantivo final con el que cierra la estructura de posesivo, tendríamos un miembro de la familia. ¿Vale? Y antes de pasar a los ejercicios, cuidado con lo siguiente. A veces el dueño o los dueños se expresa con un sustantivo en plural. Recordad que los sustantivos en plural, la gran mayoría, acaban en S. Unos serán ES, otros IS, da igual, pero acaban en S. Pues bien, cuando yo tenga un sustantivo plural que acabe en S y que sea, digamos, que indique en los dueños de algo, ajá, los dueños de algo en la estructura de posesivo, a la hora de añadir el apóstrofo y la S, solamente pondría el apóstrofo. Es decir, no hay que añadir la S otra vez. Vamos a ver. Solo exactamente. Fijaos, yo tengo en español los libros de los estudiantes. En este caso, estudiantes es plural, los dueños. Al llevarlo al inglés sería the students. Un plural que acaba en S. Pues te dice el inglés, ok, con que pongan la coma es suficiente. O sea, esa comita alta. No hace falta que repites la S. The students' books. O la nueva televisión de mis padres, pues igual. Padres son parents, es plural, termina en S, pues solamente ese apóstrofo. My parents' new TV. No hay que escribir, no hay que repetir esa S, porque insisto, al ser un sustantivo plural que termina en S, ya lo lleva puesto, ya lo tiene. ¿Vale? Así que, aunque no es tan común como que aparezca el nombre del dueño en singular, pero también de vez en cuando aparecerán sustantivos plurales que indiquen los dueños, ¿vale? Así que, y cuando aparezca eso, el apóstrofo,
solamente, no hay que repetir la S. ¿Vale? ¿Ok? Bueno, pues vamos a practicarlo. A ver, ya sabéis que ahora utilizamos no la web del libro que antes utilizábamos y tal, sino que el escaneado de esos ejercicios. Bien, lo escaneé esta mañana, pero cometí el error de no comprobarlo bien. Y entonces el escaneo, como veis, ha salido muy claro. Entonces no sé si lo veis bien, ¿sois capaces de identificarlo? ¿Sí? Porque si en el caso de que no se viera bien, pues nada, ahí hay una alternativa de ejercicio. Vosotros me decís, ¿lo veis más o menos bien, sí o no? ¿Sí? Bueno, el que tenemos que hacer es este de aquí, ¿vale? El que os he mostrado es para la semana que viene. Mirad, ok. Con que veamos bien los nombres, bueno, tenemos, esto es Family Tree, ¿no? Un árbol familiar, en el que tenemos Diana o Diana, Peter, Karen and Sam, pues una familia, ¿no? Entonces, lo que te pide el ejercicio es que te fijes en el árbol y escribas un posesivo, una estructura de posesivo con los dos nombres que aparecen en cada línea, especificando lógicamente su relación familiar. Por ejemplo, en el ejemplo me ponen Karen, que es la niña, y Sam, que es el niño, que son hermanos. Pues entonces diríamos, Karen is Sam's sister. Karen es la hermana de Sam, ¿vale? Es decir, el primer nombre que aparece es el nombre del poseedor, del dueño, entre comillas, y completamos la estructura de posesivo con el miembro de la familia que representa respecto de los segundos nombres. Vamos a hacer de Peter y Karen, ¿no? ¿Veis? Tenemos a Peter y a Karen. Vale. Yo tengo que decir quién es Peter. Pues yo empiezo todas las frases empiezan con el primer nombre. Entonces digo, Peter is. ¿Qué sería Peter con respecto a Karen? El padre. Por lo tanto, diríamos, Peter is, primero, el dueño. Karen's, apóstrofe S, Karen's father. ¿Vale? Es decir, debería quedar como este que vemos. Mira, el ejercicio nos dice Karen, eh, perdón, Peter y Karen. Lo he puesto al revés. Peter y Karen. Entonces, el primer nombre que aparece, ese es, hay que escribir una frase con to be, pues el sujeto de la frase, ¿no? Entonces yo digo, Peter is, ok. Y ahora tengo que decir Karen, ¿cuál es la relación con Peter? Pues, como he dicho que Peter es el padre, ¿no? Pues será Peter is Karen's father, el padre de Karen. ¿Vale? Pues así, con todo lo demás. El primer sustantivo es el sujeto y también, digamos, es el miembro de la familia respecto del cual el segundo se relaciona. ¿Vale? Pues venga, volvemos a la aquí y vale. Sí, quiero decir, podéis quedaros con el árbol, copiarlo así rápidamente y dar para que os muestre solamente el ejercicio y podáis un poco hacerlo para saber un poco la relación entre ambos y demás. Y recordad que en la unidad 2 ahí hemos estado hablando tenéis el vocabulario de la familia, ¿no? A ver, ¿cómo son solo? Diana, Peter, Karen y Sam. Pues nada, entonces ya os muestro el ejercicio y podemos hacer el enunciado, o sea, el posesivo con la frase. ¿Cómo se dice? Hija mía. ¿Cómo? Hija Daughter. mía. Bueno, vamos a hacer una cosa para que no os reste tampoco mucho. Si no lo acordáis, no lo tenéis claro, como tenéis acceso a los móviles, podéis buscarlo en el diccionario sin problema, ¿vale? Y ya luego, pues, eso, y ahora eso también os sirve un poco para repasar
ese vocabulario de la familia. Ujú. Claro, por eso ya digo, en la unidad 2 que hay ese vocabulario, pues mira, esto sirve para ir repasando. Siguiendo un poco la estructura original es primero el dueño y luego el objeto que se posee. En el caso de la familia, primero pondríamos el sustantivo, pues John o un amigo o mi madre. Y después el puesto dentro de la familia que ocupa. En el ejemplo, Karen is Sam's sister, pues es la hermana de Sam, ¿vale? Es decir, esa persona a la que hablo es hermana de este, que sería como el dueño. En lo que hemos hecho, Peter is Karen's father, que es el padre de Karen, es decir, digamos, la dueña
de ese título familiar, hija. Por ejemplo, bueno, el nombre Sí, del padre del padre, ¿no? ajá. Ese sería pero en el 3 ahora hablan de Karen, quién es Karen en relación con Peter. Es decir, en el ejercicio, el primer sustantivo, yo tengo que decir qué miembro de la familia es en relación con el segundo nombre. Entonces, en el caso este que me estás diciendo de la de Karen y Peter, pues Karen, con respecto a Peter, ¿qué es? La hija. Pues entonces sería, Karen es la hija de Peter. Ah, claro, por eso te estaba diciendo que he puesto al revés. Exactamente. Que era un autofil, claro. Ajá, porque ya digo, el sustantivo el primero y tal, y el segundo es, oye, ¿cuál es la relación con respecto a ese segundo nombre? ¿Cuál es la relación familiar? ¿Cómo se dice mujer? Pero mujer o woman, pero mujer de Wife, wife. sí, Sí, wife. wife. Vale, Wife, vale. sí, ok. Había, bueno, pues, hace ya más tiempo que me parece a veces una serie que aquí era Mujer Desesperada, no sé si recordáis. Bueno, en inglés era Desperate House Wife, porque el plural de wife se hace así. O sea, esto es el singular y este es el plural, ¿no? Pues era Desperate Housewives. En realidad la serie era Amas de casa desesperadas, pero aquí prefiero traducirla de otra manera. Bueno, vamos a utilizar mejor para la corrección el procesador para que no haya ahí ninguna tembladera. Bueno, esto enseguida lo estamos por aquí.
Ok, vamos entonces a verlo. Digo, para que no pues vamos a hacer el solucionario, la solución aquí en el procesador. Bueno, repito el primero que había hecho antes en la pizarra digital, que Peter, hemos dicho Peter, perdón, Peter is Karen's father. Okay. Then number two, me dicen Diana and Sam. Por lo tanto, Diana is Sam's mother. La madre de Sam. Okay, Diana is Sam's mother. Right? Mom, no es, no es mom. Oh, yes, that's right. También Bueno. sí lo podría. Yeah. Mam es como mami, así más familiar, pero bueno, podría también aceptarse sin problema. Three. Uh, Karen is Peter's daughter. Cuidado con ese spelling de hija, ¿no? Que es un poquito ahí. Karen is Peter's daughter. La hija de Peter. Number four. Tenemos ahora es Peter and Diana. Okay, so Peter is Diana's husband. El marido de Diana. Okay, Peter is Diana's husband. Five. Ahora tenemos a Sam y Peter. Sam is Peter's son, el hijo de Peter. Okay, Peter's son. Okay, number six. Diana and Peter. Pues Diana is, that's right, Peter's wife, la esposa o mujer de Peter. Y por último, creo que es Sam, ¿no? Sam y Karen. Y Karen, Siblings. No, lo que quiere decir que Sam es el hermano de Karen. Ay, justo brother. No, Sam, bueno, Sam is Karen's brother. Eso sí, pero quiere decir que Sam es el hermano. Siblings se refiere a hermanos, tanto hombres como mujeres, ¿vale? Vale, no Es sé. decir, porque como veis, cuando es hermano masculino es brother, cuando es hermana femenino es Alegra. Yo sister. era hermano de ella, ¿no? That's Hermano. exactamente. Para utilizar esa palabra de sibling, yo podría haber dicho Sam and Karen are siblings. Aquí sí. Y Vale, entonces ese sibling incluye masculino y femenino. claro. Pero como aquí hablo de Sam específicamente, o arriba, ¿no? En el ejemplo que hablaban de Karen, pues eso es brother or sister. ¿Ok? Te recomiendo pues eso, ¿no? Que lo miréis y tal, y que lo miréis y que repaséis, ¿no? Con los ejercicios que tenemos ahí a vuestra disposición. También, que a veces no lo digo, vuelvo al índice del Unit 2, del Unit 3, perdón. En la última sección, siempre de las unidades de inglés, la que está marcada con ese banner como marrón y tal, ahí también tenéis más ejercicios, ¿no? Concretamente, Grammar, Possession, Extra Exercise. Pues ahí también tenéis más ejercicios si queréis seguir practicando de el possessive. ¿Vale? Vale. Ok, pues